Hola, en este día te damos la bienvenida a una charla muy especial de la Iglesia Pionera. Puede cambiar tu vida. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal en YouTube, La Iglesia Pionera. Puedes suscribirte allí y recibir todas las notificaciones de nuestros videos que estamos posteando allí para ti. Tenemos una gran cantidad de enseñanzas que yo sé que te van a edificar. También estamos transmitiendo por la página de Facebook La Iglesia Pionera. Allí también estamos tratando acerca de temas relacionados con la adoración a Dios. Y por Google Meet también los domingos a las 10 de la mañana estamos reuniéndonos para cantar juntos y para recibir una enseñanza muy importante para nuestras vidas. Nuestra personería jurídica especial es la 1049 del 13 de agosto de 2015 ante el Ministerio del Interior como la Iglesia Pionera. Si tú deseas hacer algún aporte, alguna donación para nosotros, para que sigamos extendiendo el reino de Dios a través de la palabra, puedes consignarnos al Banco Caja Social a la cuenta 240-576-29-287. 240-576-29-287. Es una cuenta de ahorros a nombre de la Iglesia Pionera. Nuestro NID es 900-904-746-0. Así que bienvenida sea toda donación que en tu corazón haya puesto Dios para nosotros. Y sin más preámbulos, te damos la bienvenida a este tiempo de enseñanza que va a ser de mucha edificación. Bueno, vamos a ver un tema esta mañana que habla acerca de la salud emocional y espiritual. A propósito de esa situación que estamos viendo en los colegios, ¿no? Estamos viendo a veces una situación muy complicada, ¿cierto? Como bien explicaba mi esposa, una situación en la que uno se preocupa por los niños. O sea, de verdad que uno se viene con ellos en el corazón. Dios mío, tantas cosas, tantas luchas que ellos están padeciendo. Se preocupa uno por la condición emocional de todas las personas, ¿no? De todas las personas. O sea, como decía mi esposa, primeramente comentando sobre el colegio, de verdad una situación en donde uno escucha esas situaciones de los niños y uno dice, Dios mío, la verdad se necesita una atención de estas para ellos. O sea, como le decíamos al coordinador del colegio, ustedes como directivos y como docentes de pronto no tienen toda la manera de atender esa situación particular de las emociones de los niños, ¿no? De pronto se les atiende algunas cosas, así como se dice por encima. Algunos colegios tienen psicóloga, ¿cierto? Tienen orientador, orientadora, pero muchas veces es insuficiente o muy limitada el trabajo que ellos pueden hacer. Lo digo como experiencia con mis hijos, ¿no? En el colegio. Los orientadores y los psicólogos podían llegar hasta cierto punto, pero no abarcar muchas de las situaciones que ellos estaban padeciendo. Y creo que esta ayuda que el Señor nos ha propuesto en nuestro corazón brindar para los colegios es una ayuda importante, una ayuda donde vamos a complementar lo que tanto los padres como los docentes están haciendo a favor de los hijos, y más en este tiempo que estamos viviendo. Ustedes saben, un tiempo convulsionado, un tiempo lleno de muchas circunstancias adversas, de muchas circunstancias en donde a través de las redes sociales, a través del bullying en el colegio, a través de la situación familiar en las casas, todo esto está generando un estrés extremo en los niños, y uno se queda impresionado de la manera como los niños tan pequeños están manejando esa situación en sus vidas, ya con problemas de gastritis, con problemas
fisiológicos y emocionales delicados. Creo que el Señor nos ha puesto a tiempo esta herramienta. Y yo de verdad le agradezco al Señor por mi esposa. No fue fácil para ella tomar 7 cursos en un solo día y dar la misma conferencia 7 veces. Imagínate cómo quedó su voz, cómo quedó viniendo ella de esa condición de salud que ha tenido. Y al otro día, otros 2 o 3 cursos más, pues no es fácil la verdad. Y quiero hablar por eso acerca de la importancia de la salud emocional y espiritual. Entonces, dentro de las cosas que se le aconsejan muchas veces a los líderes en la iglesia cuando se están preparando para su liderazgo, para el ministerio, primeramente es que lógicamente fortalezcan su parte espiritual, ¿sí? Con ayuno, con oración, con la lectura de la palabra. Se les dice a los líderes, a los ministros, mantengan haciendo ejercicio, ¿sí? Ejercicio físico, que sus cuerpos estén saludables, estén en condiciones físicas también para ministrar, y también que se desarrollen intelectualmente, ¿cierto? Que se preparen. Uno cuando estudia en el seminario o en el instituto bíblico sale con algunas cosas muy interesantes, muy buenas, pero hay que complementarlas. O sea, es como cualquier otra profesión, hay que seguir preparándose, seguir leyendo, seguir investigando, porque esto se va ampliando y nosotros como ministros tenemos que irnos como ajustando el mensaje del Señor, por decirlo así, a la actualidad, a la situación en que está viviendo el mundo en la actualidad. Entonces hay que estarse enterando de cosas, estar estudiando de todo, no solamente de la Biblia, sino también de la ciencia, de las artes, de los medios de comunicación, de muchísimas cosas que tienen que ver con el mundo de hoy. Y a pesar de tener toda esa preparación, no se le ha hecho un suficiente énfasis a estar bien emocionalmente. Amén. No se le ha hecho un énfasis a tener una preparación emocional, ¿no? Todo va en el intelecto, todo va en el cuerpo. O sea, hay 3 partes en el ser humano: cuerpo, alma y espíritu. Y se atiende el cuerpo, se atiende el espíritu, pero el alma muchas veces nosotros no la fortalecemos. Y es algo en lo que nosotros queremos darle énfasis en la iglesia hoy. En la iglesia por años se ha tratado de dar prioridad a la parte espiritual sobre la parte emocional. Pero en la Biblia, si tú lees la Biblia, todos los personajes, sin excepción de ninguno, todos los personajes de la Biblia expresan sus emociones de una manera abierta, ¿sí? Ahí vemos, por ejemplo, a Moisés, cuando él se enojó y le pegó a esa piedra con piedra, ¿cierto? Cuando los hermanos de José le tuvieron envidia, eso es una emoción. Cuando Elías se deprimió, ¿te acuerdas? Debajo allá del enebro, porque lo estaban persiguiendo y lo querían matar. Y si nosotros nos vamos más a fondo, vemos al mismo Jesús. ¿Qué sintió Jesús? Sintió ira, sintió tristeza, sintió gozo, sintió alegría, todas las emociones. Y quiero mostrarles por la Biblia algunas de las emociones de Jesús ahí rápidamente. Lucas 19:41, dice la palabra: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Lucas 19:41, o sea, ¿Jesús qué? Lloró. Lucas 10:21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu. Y cuando dice en el Espíritu se refiere al Espíritu Santo. O sea, si sintió gozo en su espíritu, pero en su espíritu físico también, ¿cierto? Y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Ahí hay otra emoción. Jesús se entristeció. Marcos 14:34. ¿Qué dice? Y les dijo: mi alma está muy triste. ¿Se acuerdan? Cuando iba a ser crucificado. Está muy triste hasta la muerte. Quedados aquí
y velad. En Marcos 3:5 dice que sintió enojo. Como decía alguien, rabia revuelta con furia, ¿no? Dice, entonces mirándolos alrededor con enojo y entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió y la mano le fue restaurada. Pero él estaba enojado, era con los discípulos, ¿no? Entonces sintió enojo y sintió tristeza. Dice luego en Mateo 26:37, dice en Mateo 26:37, se sintió angustiado y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. ¿Cuándo sintió esa angustia tan extrema? Cuando fue a ir a la cruz. Dice Lucas 7:13, Lucas 7:13, y cuando el Señor la vio, se compadeció. Otra emoción de Jesús. ¿Qué hizo? Se compadeció de ella y le dijo, no llores. También Lucas 7:9, ahí en ese mismo capítulo. Al oír esto, Jesús se maravilló. Eso es otra expresión de emociones. Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Entonces Jesús se maravilló. Y por último ejemplo, aquí no es la última emoción, sino el último que tengo aquí para decir es Marcos 6:6. Dice, y estaba asombrado, esa es otra emoción, estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Amén. Entonces Jesús tenía esa capacidad de no dejarse influenciar por las expectativas de las multitudes o por las expectativas de su familia o por las expectativas de sus discípulos. O sea, ¿cómo se llama eso? Emociones bajo control. ¿Expresaba Jesús las emociones? Sí. ¿Pero se dejaba llevar por esas emociones? No. Y mucho menos por el estado emocional de los que le rodeaban. Jesús no se dejaba llevar por eso, sino Jesús se mantenía enfocado y estable en su aspecto emocional. Jesús no temía vivir su propia vida. Jesús desarrollaba su misión sin que nadie lo estorbara, sin que importara cuál era la agenda que otros tenían para su vida. Porque como decía el pastor Andrés, él decía, Dios te ama y yo tengo el plan de Dios para tu vida. No, Él tiene un plan, Dios tiene un plan para nosotros. Y muchas veces la gente quiere imponer el plan de ellos a nosotros. Y como decía alguien, si tú no te agendas, te agendan, ¿sí? Si tú no planificas, otro te mete en sus planes y te pone a hacer lo que él quiere para su propio proyecto, ¿cierto? Entonces tú mismo tienes que tener tu proyecto de vida y tu misión clara, y eso era lo que tenía Jesús. Una claridad de qué era lo que había venido a hacer y no se dejaba arrastrar por las necesidades. Escucha, aunque las atendía, no se dejaba arrastrar por las necesidades ni por las prioridades de otras personas. Y su relación con el Padre lo liberaba de las presiones de las personas que lo rodeaban. Y eso es una muy buena manera de liberarse del estrés y de la presión. Como les decía en otra oportunidad, orar. En la oración bota todo eso, toda esa presión, bótala en la oración. Y eso era lo que decía Jesús. ¿Tú crees que él sentía presión? Claro. ¿Sentía estrés? Claro. Llegaba un momento en donde él ya se había llevado a su límite. ¿Pero qué hacía? Oraba. Buscaba la presencia de Dios. Y en la iglesia se ha mostrado a las emociones como una parte de nuestro ser en lo que no podemos confiar. Así se ven a las emociones. Ay, no, la parte emocional, cuidado con eso. Por eso se debe primeramente mirar las emociones como algo prioritario también para nosotros. Pero eso también es porque hemos aceptado nosotros una idea, un concepto, escucha, un concepto de la encarnación de Jesús como algo total, como algo que nosotros no podemos comprender, de que Él era total, una encarnación total de su ser, ¿sí?
No era solamente, Jesús no se vino a encarnar solo en espíritu, sino en un cuerpo que también tenía emociones. Amén. Esto es muy importante. En el fondo nosotros creemos como si la encarnación fuera un disfraz o que Jesús hubiera estado haciéndose pasar por un ser humano como si no lo fuera en realidad. Y Jesús sí se hizo hombre. Esto es algo que nosotros debemos tener claro como creyentes. Es parte de nuestra doctrina. Jesús se hizo hombre. Entonces creemos que Jesús no experimentó una vida emocional como cualquiera de nosotros, sino que de alguna manera no lo afectaban las emociones. Mucha gente ha llegado a pensar eso. Cuando ven a Jesús siendo tentado allá en el desierto, dicen, pero no es que era Jesús. Él sí podía soportar, pues claro, no es que él era Dios. Entonces no estamos entendiendo la encarnación. No estamos entendiendo que Jesús se encarnó emocionalmente también. Y él padeció el hambre porque tuvo hambre. Él padeció el dolor porque realmente tuvo dolor. Él no estaba simulando. Él fue encarnado como un ser humano, como cualquiera de nosotros. Por eso no es verdad. Jesús fue tan humano como cualquiera de nosotros, con la diferencia de que nunca pecó en nada, de ninguna manera. Ahora, yo quiero ver lo espiritual y lo emocional que van juntos. Escucha, van juntos. A veces nosotros le damos consejos equivocados a las personas que llegan a la congregación solo por no haber sido mejor entrenados en nuestro liderazgo. Amén. O sea, muchas veces nuestra falta de entrenamiento hace que le demos malos consejos a las personas, ¿sí? Y lo voy a explicar mejor. Por ejemplo, un doctor que no está acostumbrado a ver ciertos síntomas en los pacientes que normalmente atiende en una cierta región del país, pues entonces él no tiene tanta experiencia para tratar esa clase de casos. Y nosotros como líderes muchas veces somos mal entrenados y no atendemos adecuadamente las necesidades profundas de las personas. No somos bien entrenados para mirar la situación específica de esa persona. Muchas veces no sabemos cómo sacar la raíz de esos hábitos y patrones de pecado en las personas. ¿Por qué? Porque no nos entrenaron hasta allá. El entrenamiento fue un brochazo ahí por encimita, pero no nos enseñaron a liberar un endemoniado. No nos enseñaron a tratar con situaciones de pecado profundas de las personas. Entonces, ¿qué hacemos? Los tratamos a ellos o los aconsejamos o los ministramos muy superficialmente. ¿Y qué pasa? Eso hace que ellos no sean sanados. Esos consejos errados que les damos mantienen a las personas, ¿sabes en qué? En lo que se llama la inmadurez espiritual. Tenemos en la congregación una cantidad de personas en el liderazgo, pero con unos vacíos terribles en el carácter. ¿Por qué? Porque son entrenados espiritualmente, pero no emocionalmente. Son niños espirituales. Muchos llevan 20 años en la iglesia, pero siguen siendo niños espirituales que les cuesta manejar sus emociones. La iglesia de Cristo debe ser conocida, por ejemplo, por su capacidad de amar a los demás con el amor de Dios. La madurez espiritual está íntimamente relacionada con la salud emocional. Lo vuelvo a repetir. La madurez espiritual está íntimamente relacionada con la salud emocional. Eso tiene mucho que ver con la manera como nosotros amamos las personas. ¿En dónde es que más aprendes tú a amar y a perdonar? En la iglesia, ¿no? Y en la casa, sobre todo, ¿cierto? Pero en la iglesia o en la casa al menos tú dices, bueno, esto me lo tengo que aguantar porque ya viví aquí, ¿cierto? Pero en la iglesia tienes la opción de decir, no me gustó esta iglesia, me voy para otra iglesia, a donde la gente sea mejor, a donde la gente no me trate así, a donde la gente no me mire feo. Pero yo te digo, en toda congregación te van a mirar feo. Alguien va a resultar que te va a mirar feo. Como le decía una persona a otra en la iglesia, pastor,
encontré la iglesia perfecta. Se acaba de ir de la iglesia y le contaba al pastor que dejó, le dijo, pastor, gloria a Dios, ya encontré la iglesia perfecta. Le dice, ay, pobrecitos, tú te la vas a tirar. ¿Por qué? Porque esa persona viene con sus problemas, ¿cierto? Y así parezca perfecta, cada uno de nosotros tenemos situaciones que van a ser conflicto para otras personas. Amén. Entonces, escúchame, no existe congregación perfecta. En todo lugar hay gente a quien amar y gente a quien perdonar. Amén. Entonces, la madurez espiritual está íntimamente relacionada con la salud emocional. Tiene mucho que ver. Y la iglesia ha dejado el asunto emocional en las manos de ¿quiénes? De los terapeutas, de los psicólogos, de los psiquiatras. Y cree que solo se debe ocupar solamente de la parte espiritual. Y dice, no, aquí ministramos los dones, las sanidades, preparamos a la gente en las escuelas bíblicas y esto y aquello. Y la parte emocional, allá que la atienda la EPS, allá que la atienda el psicólogo, el médico. No, no, amados. Es algo que nosotros como iglesia también debemos estar preparados para atender. La parte espiritual y la parte emocional no se pueden dividir. El área emocional en la iglesia nos hace centrarnos en el objetivo principal por el cual existimos nosotros como iglesia, y es que manifestar el amor de Dios al mundo. ¿Cómo va a sentir la gente el amor de Dios? No solo en el espíritu, también en sus emociones. La gente siente cuando tú lo estás abrazando con realmente amor. Cuando le estás sonriendo, no con falsedad, sino con sinceridad. Cuando le estás dando un apretón de manos con sinceridad, ellos lo perciben, ellos lo sienten. Y mucha gente se ha quedado en la congregación. ¿Por qué? Porque ha sentido un recibimiento afectuoso. No debemos morir por lo equivocado. Quiero explicarte esto en esta mañana. El desarrollo general de la iglesia depende fundamentalmente de la salud emocional y espiritual de quienes están en el liderazgo. Para que el liderazgo de un creyente llegue a ser plenamente efectivo, debe centrarse más en el crecimiento del carácter que en el desarrollo de sus dones, en su experiencia o en su habilidad, que es en lo que nosotros más nos hemos centrado, ¿cierto? En las cosas que hacen los creyentes, en sus habilidades y talentos, ¿cierto? Y hasta en sus dones espirituales, pero no vemos cómo está esa persona emocionalmente. Amén. Necesitamos tener un equilibrio, que esa palabra me encanta usar, un equilibrio entre la formación intelectual de los creyentes y también la práctica de los creyentes en su vida. Amén. De esa palabra, de esa formación que han recibido. La palabra dice allí en Marcos capítulo 8. Marcos 8, 34 y 35. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué debe hacer? Niéguese a sí mismo y tome ¿qué? Su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. El problema es que hemos muerto muchas veces. Sí, hemos abrazado la cruz y muerto, pero muchas veces pensamos que debemos morir por las cosas equivocadas. Y te voy a explicar eso. Pensamos equivocadamente o erróneamente que morir a nosotros mismos por el bien del evangelio es morir principalmente a estar pendientes de nosotros. ¿Sí? Pensamos que es morir a nuestros sentimientos de tristeza, morir a nuestra ira, a nuestro dolor, a nuestra duda, morir a nuestras ambiciones, morir a nuestros sueños y nuestros deseos sanos y a todo lo que disfrutábamos antes cuando éramos niños. Tengo que morir. No, eso lo tengo que dejar. No tengo que sentir, no tengo que sentir, no tengo que sentir. ¿Cierto? Y nos ocupamos en servir y amar a las demás personas por medio de muchas actividades. Porque eso sí, somos expertos en crear actividades. A veces llegamos a pensar que debemos privarnos de momentos de alegría solo para que otros sean los que disfruten.
porque yo soy el líder, porque yo soy cristiano, porque yo estoy muriendo a mí mismo, ¿cierto? Y tal vez a eso no era lo que se estaba refiriendo el Señor cuando dijo que muriéramos, ¿sí? No es anularnos emocionalmente. Escucha, no es anularnos emocionalmente. El descuidar las dimensiones emocionales de nuestra espiritualidad hace que poco a poco esa pasión con la que iniciamos a servir al Señor se va volviendo una carga. Qué tremendo. Llegamos a pensar erróneamente que entre más sufrimos, más nos va a amar el Señor. ¿Cierto? Y es una teología equivocada. No es cierto. Muy japoneses, ¿no? Como los japoneses, entre más sufren, ay, como que son los que más admirados son. Nos sentimos culpables muchas veces por tener momentos de descanso y tiempo libre, y así ha pasado en muchas congregaciones, ¿cierto? Juzgan a los líderes por estar descansando, pero usted debería estar en el ministerio haciendo la obra, porque el diablo sí no descansa. Entonces nosotros también tenemos que mantenernos los trabajólicos, porque entonces el diablo va a tomar terreno. No, eso es falso, eso no es cierto. Y es lo que yo quiero dejar claro en esta mañana. Hemos cojeado durante tantos años que ya cojear se nos hace normal, ¿sí? O sea, vivir de esa manera, vivir así como mutilados en la parte emocional. Entonces, hablándote de esta clase de cosas, empezamos a darnos cuenta cuál es el verdadero fundamento en nuestra vida espiritual. La palabra dice, hablando de los fundamentos, escribe ahí una nota. Primera a los Corintios 3, del 10 al 15. ¿Qué dice la palabra? Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, o sea, como un arquitecto capacitado, puse el fundamento, ¿y qué? Otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es ¿quién? Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, escucha, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. ¿Qué día será ese? El día en donde el Señor haga el juicio y juzgue las obras que cada uno hemos hecho. Dice, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Y dice el versículo 14, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, ¿recibirá qué? Recompensa. Recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces, tenemos que edificar un fundamento. Bueno, el fundamento ya es puesto, es el Señor Jesucristo en nuestro corazón, pero lo que sobreedificamos, o podría decir lo que edificamos sobre ese fundamento, debe ser con los materiales correctos, que el fuego no vaya a quemar. Amén. ¿Y el fuego cuál es? La prueba del Señor. O sea, cuando el Señor juzgue en los cielos qué hice y qué no hice, ¿cierto? Entonces, yo debo cuidarme de que ese fundamento o esa edificación haya sido construida no con madera, heno y hojarasca, sino con oro, plata y piedras preciosas. No debemos sacrificar lo que Él no esté pidiendo que sacrifiquemos. Hay muchos ministros que han sacrificado a su esposa y sus hijos por el ministerio. Citando nada más un ejemplo, el fundador de Visión Mundial, ¿no? Un hombre que fue muy conocido, una obra social impresionante en todo el mundo, y tuvo programas de radio, de televisión. Fue un hombre que era como solicitado por mucha gente en el mundo, ¿sí? Y ese hombre decidió dejar su familia. O sea, le pedían y le rogaban que volviera a su casa, que volviera a su hogar, y él decía no, porque estoy sirviéndole al Señor.
No, porque estoy haciendo esto por allá en el Oriente Medio, por allá, él se iba por allá todo el mundo a hacer una cantidad de cosas. Y una de las niñas que él tuvo, no recuerdo cuántos hijos tuvo, pero una de las niñas le dijo a él: papá, yo quiero que tú vuelvas. Pero cuando ella le dijo eso, ella estaba muy mal. Ella estaba muy mal y le dijo: papá, yo quiero que esta Navidad estés tú en la casa, que tú vuelvas, que tú estés en esta temporada con nosotros, así te tengas que volver ahí, pero te necesito. Y el papá le dijo: sí, yo ya voy a coger el primer vuelo para allá. Y cuando se dieron cuenta, cogió un vuelo para Vietnam. No volvió a los Estados Unidos, que donde estaba su casa, sino se fue por allá a Vietnam, a otra obra que él estaba haciendo por allá. Y cuando su hija se suicidó, ya ahí no hubo cómo remediar el asunto. Y este hombre no murió bien, y murió en situaciones muy complicadas, morales y espirituales. Y uno dice: ¿valió la pena? ¿Sería eso a lo que Dios le estaba llamando renunciar a su esposa, a sus hijos de esa manera? De esa manera. Hay maneras en que sí hay que renunciar muchas veces a algunas cosas nuestras, pero no a ese extremo en donde Dios ni siquiera nos está pidiendo eso, sino debe haber un equilibrio. Amén. Un equilibrio. Cuando pasemos por el duro trabajo de convertirnos en discípulos de Jesucristo, emocional y espiritualmente maduros, el impacto se va a sentir a nuestro alrededor. Amén. Alrededor. Entonces pasemos ese tiempo de ser formados por el Señor y que impactemos correctamente la gente a la que el Señor nos ha puesto a ministrar. Algo está irremediablemente mal. Tenemos muchas personas que sienten pasión por Dios, sienten pasión por la obra del Señor, pero están desconectadas de sus propias emociones o de aquellas personas que los rodean. Esta combinación de tener pasión pero estar desconectados es mortal, tanto para la iglesia como para la vida de esa persona. Cada uno de nosotros tenemos una niñez, una adolescencia y una adultez emocional, amén, que debemos superar adecuadamente. Hay gente que se queda, siendo ya adultos físicamente, se queda emocionalmente limitado y sigue siendo un niño emocional, ¿cierto? Sigue siendo un adolescente emocional, ¿sí? Yo conozco hombres que tienen 40, 50 años, pero quieren seguir viviendo como adolescentes, o mujeres ya, que conozco. Y ya esa época pasó. Emocionalmente tienes que madurar, exigirte crecer en esas etapas. No es posible que nosotros sigamos viviendo en esta condición. Amén. Porque solo una persona sana emocionalmente tiene la capacidad para resolver conflictos correctamente. Amén. Una persona que está herida no puede resolver conflictos. Una persona que está enferma emocionalmente no puede resolver los conflictos de su vida, ni en su casa ni con ninguna otra persona. No es posible que crezca una iglesia sana, porque nosotros queremos que crezca una congregación sana. Y sana no solamente espiritualmente, sino emocionalmente. Y no es posible eso si nosotros mismos no atendemos los temas que están debajo de la superficie de nuestras vidas. Amén. A veces lo que estamos viendo, que no lo voy a tocar este tema a fondo, pero a veces lo que estamos viendo en las personas, en sus vidas, es como un iceberg, ¿cierto? El iceberg, ¿qué es? Un témpano de hielo gigantesco, ¿cierto? Que por encima del agua se ve el témpano de determinado tamaño, pero por debajo hay a veces un tamaño mayor del que se ve por encima, ¿cierto? Y a veces la gente es así. Superficialmente está mostrando ciertos problemas emocionales, pero en el fondo hay unas raíces tremendas que hay que atender. Amén. Entonces, si nosotros como iglesia no tratamos a fondo la situación emocional de las personas, no vamos a crecer como una iglesia sana. Lo espiritual no está por encima de lo emocional.
Dios sopló y nos dio vida a nosotros como seres humanos. Amén. A pesar de eso, de saber que el Señor fue el que nos formó, de alguna manera todavía hoy nosotros descartamos la parte emocional de lo que somos y la consideramos sospechosa, que no es relevante para nosotros, que tiene una importancia secundaria. Los modelos actuales de discipulado exaltan lo espiritual sobre lo físico, lo emocional, lo social, lo intelectual, de lo que somos como personas. Y sabes una cosa, somos humanos integralmente, no solo en lo espiritual. Somos cristianos, somos hijos de Dios, sino en todo aspecto humano somos cristianos. Sin embargo, en ninguna parte de las escrituras vemos que se haga una división entre lo emocional y lo espiritual. Pero por alguna razón, la gran mayoría de los cristianos hoy vive como si los dos conceptos no estuvieran relacionados, lo emocional y lo espiritual. Nuestros conceptos de lo que significa ser espiritual tienen muchas incongruencias que son evidentes en la realidad. Por ejemplo, cristianos que son usados por Dios a través de los dones extraordinarios, pero que en sus vidas personales, en su carácter, en su casa, tienen muchas falencias. Y yo no quiero entrar en ese tema porque aquí me alargaría comentando sobre casos que se ven en la iglesia. ¿De dónde nosotros sacamos la idea de que lo espiritual está por encima de lo emocional, de lo físico, de lo social y de lo intelectual? En pocas palabras se dice en la iglesia, el cuerpo es malo y el espíritu es bueno. Y eso no es cierto, eso no es cierto. Este es un pensamiento que viene más de un filósofo que Luchito conoce, no personalmente, sino que conoce de todo lo que leyó, Platón, ¿cierto? Platón, el filósofo Platón hablaba de eso, la división entre alma y espíritu. Y también una secta antigua que vino a existir después de Jesús, que se llama el gnosticismo, ¿no? El gnóstico. Los gnósticos hablan de eso. Cuando las personas hablan de ser creados a la imagen de Dios, muchas veces se están refiriendo solo a la parte espiritual. Sí, yo fui creado como Dios, pero en la parte espiritual. Nosotros pensamos en modelar nuestras vidas según Jesús, ¿cierto? Queremos ser como Cristo en áreas como la oración, cómo Jesús oraba, cómo Jesús enseñaba la palabra, cómo Jesús le servía a los demás, cómo Jesús se entregaba, ¿cierto? Cómo Jesús adoraba, ¿cierto? Todo eso lo queremos imitar, ¿sí? Cómo Jesús era en esas áreas, pero somos más que seres espirituales. Jesús no fue solo espiritual, Él fue, como acabo de leer, un ser emocional, amén. Por eso equivocadamente separamos la salud emocional de la espiritual. Es igualmente espiritual el ayuno y la oración que cuidar los niños y ayudar en el aseo de la casa, ¿cierto? Es igualmente espiritual, no podemos separarlo. Y al ayudar a tu esposa o a tu cónyuge o a tus hijos, también estás siendo espiritual. La imagen de Dios en nosotros incluye muchas dimensiones: la física, la social, la emocional, la intelectual y la espiritual. Pero por alguna razón se exalta nuestro espíritu sobre los otros aspectos centrales que nos hacen humanos. ¿Qué es lo físico? En lo físico, ¿sabes qué dicen muchas veces en la iglesia? ¿Quién tiene tiempo de hacer ejercicio? O de comer adecuadamente, o de descansar lo suficiente. Eso es secundario. No, señor. Son cosas que hay que atender. En lo social, ¿qué dice muchas veces la gente en la iglesia? No se preocupe de esas amistades. ¿Quién tiene tiempo para dedicárselo a buenas amistades y otras personas importantes? Tendrá tiempo para festejar en el cielo. Mientras tanto, trabaje para Dios. Pero tú tienes una familia y unos amigos que atender. Amén. En la parte intelectual, ¿qué dicen muchas veces en algunas congregaciones? Tenga cuidado a la hora de desarrollar su mente a todo su potencial. Cuidado con ser más intelectual. Va a terminar sin sentimientos para Dios. O sea, se va a endurecer y se va a volver más como escéptico. De cualquier manera, ¿quién tiene tiempo para ponerse a reflexionar? Eso es falso. Tú tienes que estudiar y prepararte académicamente, prepararte en lo intelectual, en lo emocional.
algunos dicen, pareciera que cuando uno hace caso de sus sentimientos, se confunde más y se aleja de Dios. O sea, en conclusión, no atendamos los sentimientos. Eso es mentira. Si te das cuenta cómo en la iglesia nos inventamos argumentos para no atender las otras áreas de nuestra vida, sobreexaltando lo espiritual. Y con el tiempo este paradigma que no es bíblico nos llevó a tener una actitud que consideraba los sentimientos y las emociones como opuestos al espíritu. Y eso es falso, especialmente la ira. ¿Cómo se ve a veces la ira en la iglesia? Aún en el catolicismo, la ira se ve como uno de los 7 pecados capitales, ¿cierto? La ira. A pesar de que la palabra dice que airaos, pero no pequéis. O sea, sí hay permiso para airarnos. En otra parte de la Biblia dice, lento para la ira y grande en misericordia. O sea, la ira no solamente es parte de nuestras emociones humanas, sino de las emociones de Dios. O sea, hemos malentendido las emociones. En la mente de muchos hoy en día, el reprimir los sentimientos y las emociones se ha elevado a algo del espíritu o se ha vuelto como una virtud. Si tú te aguantas la ira, si tú te aguantas la tristeza, si tú te aguantas el dolor, estás siendo más espiritual. Eso es mentira, no es verdad. Nosotros tenemos que manifestar nuestras emociones. Manifiesta tus emociones, no te reprimas. Eso no es ser más espiritual. Negar la ira, ignorar el dolor, disimular la depresión, huir de la soledad, obviar dudas que confunden y desconectan nuestra sexualidad. Eso se ha convertido en una forma de vida espiritual y eso es una falsedad. Tú no puedes reprimir tus emociones, tienes que mostrar lo que emocionalmente estás sintiendo y viviendo. Ignorar nuestras emociones es volverle la espalda a la realidad. Y tú eres un ser emocional, no solo espiritual. Escuchar a nuestras emociones nos introduce en la realidad. Amén. Cuando tú expresas qué es lo que estás sintiendo, eso te lleva a ser más real. Y en la realidad es donde encontramos a Dios. Amén. Las emociones son el lenguaje del alma. Escucha, las emociones son el lenguaje del alma. Alguien dijo que las emociones son el grito que le dan una voz al corazón. O sea, es la manera en que el corazón grita. Sin embargo, a veces nos hacemos los sordos a través de un rechazo emocional, de la distorsión o de desvincular lo emocional con lo espiritual, y estamos equivocados. Al desestimar la intensidad de nuestras emociones, nos estamos engañando a nosotros mismos y estamos perdiendo esa maravillosa oportunidad de conocer al Señor. Tú no puedes negar tu ser emocional. Tienes que aceptar que eres un ser emocional. Olvidamos que el camino viene a través de la sinceridad total, de mostrarnos indefensos delante del Señor, mostrarnos como somos, porque Dios nos recibe como somos. No tenemos que ser mejores para venir ante el Señor y no tenemos que ser mejores emocionalmente para venir al Señor y venir a la iglesia. No, como somos. Algunas veces le tememos a las personas como vienen. Ay, es que esta persona es muy iracunda. Ay, es que esta persona es muy desordenada. Ay, es que esta persona es muy conflictiva. Pues hermano, así es como el Señor nos recibe, como venimos. No tenemos que ser mejores para ser aceptados por el Señor, sino simplemente tener la fe. Y nosotros como creyentes, los que estamos ya en la iglesia, dar la bienvenida a la gente como venga de desbaratada. Como vengan, vengan como vengan, porque así la recibe el Señor. Amén. Una de las primeras herejías en la iglesia fue lo que se llamó el docetismo. Y esa era una creencia de que Cristo no se había vuelto humano en realidad debido a las infranqueables diferencias entre el mundo divino y el mundo humano. Y eso es una falsedad. Entonces algunos pensaban que Jesús solo parecía ser humano, pero que de hecho nunca se despojó de su divina naturaleza y de su esencia. No se despojó. La naturaleza divina y humana están ¿qué? Vinculadas en Jesús, pero no confundidas ni divididas. Amén. Él trabajaba en lo divino
y trabajaba en lo humano a la vez. En el Getsemaní, Jesús como ser humano estuvo deprimido emocionalmente, estuvo mentalmente confundido y espiritualmente estuvo abrumado por la presión del enemigo. Estaba bajo un estrés emocional profundo. Jesús en el Getsemaní fue llevado al límite de sus emociones. En la iglesia vivimos una apariencia que la palabra llama ¿qué? Hipocresía. Hipocresía es disimular y aparentar. Todo está bien, sonriamos todos, estamos bien, no tenemos problemas todo el tiempo. Y no somos todo el tiempo carita feliz, ¿cierto? Hay momentos de dificultad. Simplemente interpretamos un papel, pero no nos damos cuenta de la gran contradicción que existe entre nuestra vida interior y nuestra vida exterior. Amén. ¿Qué es nuestro mundo exterior? Son las personas con las que nos relacionamos y lo que pasa a nuestro alrededor. Nuestro mundo interior es lo que sucede dentro de nosotros. Amén. Y este interior representa qué es lo que sentimos, lo que nosotros valoramos, lo que nosotros honramos, lo que nosotros estimamos, amamos, odiamos, lo que creemos. Ese es nuestro mundo interior. Entonces, amar de verdad a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas requiere no solo que conozcamos a Dios, sino que conozcamos también nuestro interior. Amén. La naturaleza de nuestro propio corazón, alma y mente. Amén. O sea que, ¿qué decimos? Que tenemos que, ¿qué? Conocernos a nosotros mismos. Amén. Conocernos a nosotros mismos. Cuando llegamos a comprender todos esos sentimientos, pensamientos, deseos y esperanzas con toda su riqueza, con toda su complejidad, eso es difícil a veces, comprendernos en todo lo que pensamos y sentimos. También lleva mucho tiempo llegarnos a entender a nosotros mismos. Dice Jeremías 17:9, nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? La razón de esto se remonta a la caída de Adán y Eva. Desde allá es que viene la confusión. Desde entonces hemos estado divididos de Dios, separados el uno del otro y por dentro partidos nosotros dentro de nosotros mismos. Vergüenza, soledad, ocultamiento, autoprotección, mentira y otros quebrantos dejaron su marca sobre Adán y Eva. Veamos todo lo que pasó ahí en Génesis capítulo 3. Esas reacciones, todo eso que acabo de decir nos caracteriza a nosotros también. Por esta razón, te digo para terminar, crecer a semejanza de Cristo requiere trabajo. Amén. Requiere energía. Crecer a la semejanza de Cristo requiere soportar inconvenientes. Requiere tiempo, requiere coraje, requiere diligencia y requiere una comprensión clara de lo que es la gracia de Dios en el Evangelio. Amén. Crecer en Cristo es exigente, pero vale la pena. Amén. No solo eres un ser espiritual, eres también un ser emocional. Y te digo para terminar, tienes el derecho de sentir. Y tienes el derecho de expresar tus sentimientos. Amén. La iglesia debe estar lista para escuchar lo que sientes, cómo lo sientes, y de ayudarte en las cosas en donde todavía no has podido ser ayudado. No pongas una apariencia espiritual. Sea abierto y vulnerable al Señor y con las personas adecuadas dentro de la iglesia para que sean sanadas todas las cosas que hay en tu corazón, todas esas heridas que puedes traer. Amén. Esa es la palabra que quiero dejarte en esta mañana. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies y darle las gracias al Señor. Bendito Padre Celestial, esta mañana te damos gracias porque tú nos miras, Señor, en la verdadera condición en que estamos. Tú no nos miras solo como seres espirituales, en donde tenemos que crecer nada más espiritualmente
y abstraernos de todo lo demás en el mundo y en nuestro propio interior. Tú conoces nuestras luchas, tú conoces nuestras dificultades, tú conoces, Señor, oh Dios, todas las cosas en las que tenemos falencias. Y esta mañana te pedimos y te suplicamos, Señor, ayúdanos, Señor, en la parte emocional. Porque hemos tenido dudas, porque hemos tenido quebranto, porque hemos tenido dolor, porque hemos tenido muchas cosas combatiendo en nuestro interior que a veces ni nos entendemos a nosotros mismos. Y yo te pido que nos ayudes en esas cosas que nosotros mismos no encontramos una salida. Pero también, Señor, que nosotros como iglesia nos ayudemos entre nosotros a nosotros mismos, Señor, oh Dios, por la guía de tu Espíritu Santo, para que la iglesia sea ese hospital espiritual en donde pueda venir toda la gente herida espiritual y emocionalmente y pueda ser sana, no por nosotros solamente, sino por tu Espíritu Santo. Tú traes sanidad al enfermo, y no solamente físico, sino emocional también. Ayúdanos, Señor, a ser compasivos, a ser ese samaritano que extiende sus manos y coge al que está botado en el piso y lo ayuda a levantar y paga por su recuperación, como hizo el samaritano, que lo llevó al mesón y pagó por su recuperación. Ayúdanos, Señor, a tener esa misericordia y poder ser nosotros realmente la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor en este mundo. Queremos, Señor, oh Dios, ser tus instrumentos en el barrio donde estamos, en el vecindario donde estamos, en la empresa donde trabajamos, en la universidad o colegio donde estudiamos. Úsanos como instrumentos de tu gracia para que pueda llegar esa gracia a la mayor cantidad de personas posibles. Esto te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Bendecimos al Señor, aleluya, y le agradecemos por esta palabra de esta mañana. Te invitamos a que sigas conectado con nosotros. Este próximo miércoles a las 8 de la noche tenemos nuestra charla de empoderamiento. Bienvenido, puedes conectarte por medio de Google Meet. También en Facebook estaremos transmitiendo abiertamente por nuestro canal La Iglesia Pionera a las 8 de la noche, temas sobre adoración que han sido muy edificantes. Y de hoy en 8 días a las 10 de la mañana estaremos conectados con la ayuda del Señor para seguir compartiendo estos temas que son tan importantes. Amados, muchas bendiciones y adelante con el Señor.